Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a la reunión de los días miércoles a las 6 de la tarde. Los bendecimos, los saludamos en el amor del Señor y le damos gracias al Señor por poder encontrarnos una vez más, de poder saludarlos, de poder verlos, y los animamos a que nos puedan dejar sus comentarios para que así podamos saber que contamos con la presencia de ustedes. También los animamos a compartir este video para que pueda llegar más fácilmente los hermanos a poder encontrarlo y toda aquella persona que quiera escuchar la palabra del Señor. Sí, Dios bendiga a cada uno de los que se están conectando, a los que están realmente en este momento apoyándonos y por qué no decir en esta reunión especial que hacemos todos los miércoles y los domingos. Dios bendiga a Hilda, Dios bendiga a Juan Pablo, a Luciana, y Dios bendiga a cada uno de los que se van a ir integrando para poder compartir este tiempo tan especial que es la reunión de la iglesia. Estamos muy contentos, ya comenzamos la obra, hemos estado sacando fotos, mandando al grupo, y bueno, gracias a Dios, Dios ha ido abriendo las puertas. Dios es sabio, Dios se encarga de todas las cosas, así que estamos felices de comenzar la obra de Dios. Saludamos a Silvia, saludamos a todos los que se van a ir, a Nelly, a la familia, saludamos a todos los que se van a ir conectando en este tiempo para apoyarnos y estar con nosotros también y orando, clamando al Señor, pidiendo la bendición por la familia. Bendecimos a Lucía, bendecimos a todos los que luego se irán conectando y apoyando esta reunión. Amén, sí, está Martita por ahí también, está Hilda, está Juan Pablo. Dios los bendiga, los animamos que puedan seguir dejando los comentarios a medida que vayan mirando este video, lo vayan encontrando, salúdennos para que podamos saber que están ahí con nosotros. Vamos a tener una oración para comenzar con la reunión. Señor, te agradecemos, Padre, por este encuentro que podemos tener con la iglesia, Señor, con cada uno de los hermanos y con cada una de las personas que están, Señor, deseando escuchar tu palabra, deseando conocerte más, Señor. Te pedimos que estés bendiciendo ese tiempo tan especial donde abriremos tu palabra y estaremos compartiendo, Señor. Y también bendice este tiempo de alabanza, de adoración, y bendice a cada persona que está escuchando esta transmisión, cada uno con las peticiones que tiene para ti, Señor. Oramos entregándotelas, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a todos, saludamos a Hilda, saludamos a los hermanos, tanto Lucía como la familia, saludamos a nuestros hermanos que se están conectando. Vamos a cantar Te doy gloria. Te doy gloria. Esta canción tan hermosa que la iglesia se pone feliz cada vez que la cantamos en el templo. Es una de las canciones donde la iglesia toda se une en un clamor a cantarle al Señor porque nos gusta mucho esta canción. Dice, te doy gloria. Es
tiempo, a Sonia, a todos los hermanos, y estamos muy felices porque hemos comenzado la obra de la construcción. Ya llevamos arena, pedregullo, llevamos muchas cosas más. Mañana llevaremos todo lo que es los hierros, las columnas que ya están hechas, y ya se comenzó la obra. Lo hermoso es que un vecino la vez pasada había contado el testimonio cuando fuimos a hacer la limpieza del terreno. Se había ofrecido un vecino de querer prestarnos la luz, el agua y todo lo que significa eso. Y bueno, Dios nos abrió las puertas y hoy se habló con el vecino y vamos a dejar ahí también los hierros. Pero estamos muy contentos, muy animados, muy entusiasmados. También apareció un vecino ahí en el barrio que dice que se enteró que vamos a poner la iglesia en ese barrio, y él dice que va a ser uno que yo me voy a integrar con mi esposa, con mi familia ahí también. Me decían, le contaban antes, es increíble, dice. Y aparte él decía, yo quiero colaborar, pastor, así que me tiene que dejar trabajar ahí. Yo soy electricista, ya lo conozco, hace tiempo que hemos hablado con él. Ha estado algunas veces en nuestra iglesia y dice, bueno, ahora que la iglesia está por el barrio, nos vamos a ir con nuestra familia porque esa es la iglesia que nosotros queremos. Así que ya tenemos un electricista que sabe, César también se ofreció, así que Dios está proveyendo a cada uno en su lugar, y que luego tendremos hermanos y manos de obra para hacer la obra del Señor. Así que estoy entusiasmado con todo esto. Y una oración respondida también decíamos con el pastor, porque ya este hermano empezó a sentir la inquietud de acercarse a la iglesia. Fíjense, hermano, la respuesta a la oración. Estamos orando por el barrio, que el Señor toque los corazones de las personas para que puedan buscarlo, para que puedan conocerlo, para que puedan afirmarse en los caminos del Señor. Y estamos viendo la respuesta ya a las oraciones. Tan solo en el primer día que comenzamos la construcción, estamos viendo las puertas de Dios abrirse. ¿Quién sabe todo lo que el Señor hará a partir de ahora? Así que sigamos orando, sigan orando con fe, porque el Señor está escuchando y está respondiendo a nuestras oraciones. Sí, también tenemos inquietud de apenas se den la posibilidad de viajar a Bahía, estaremos visitando algunas familias que tenemos allí, y hay contacto, hay nuevos contactos de vuelta, de volver a trabajar y hacer la obra de Dios allí en Bahía Blanca. Estamos orando por Ayelén, que está en Carmen Patagones, queremos ir a visitarla, así que oramos y estamos viendo qué posibilidad hay de ir, aunque sea un día, y después volver a estar con ella, compartir, orar, y bueno, que Dios nos dé esa oportunidad. Eso, ¿saben lo que es eso? Se llama una obra misionera. Cuando uno gana alma para Cristo y se va a un lugar a llevar la palabra, se hace una tarea misionera. Qué hermoso es ir allá, compartir, orar, compartir con ella, que una obra misionera a extensión. Qué hermoso sería ir a visitar a nuestra hermana Ayelén. Ella es parte de nuestra iglesia, ella conoció a Cristo por medio del Facebook, y Luciana, su prima, la llevó al Señor. Qué maravilloso que es Dios. Así que estemos orando. Hay hermanos que quieren bautizarse también, así que estamos en esa expectativa. ¿Qué vamos a hacer? Si esperamos que termine el templo, o lo bautizamos apenas se cierre todo bien ahí, y preparar todo ahí, hacerlo en el terreno. Bueno, Dios va a ir marcando todo lo que se va a ir haciendo. Amén. Vamos a tener una lectura en la palabra. Amén. Hoy el Señor nos va a hablar a través del mensaje de hoy. El tema es ¿por qué hablar de Jesús a otros? Así que eso es lo que el Señor va a hablar hoy en nuestra vida. El pasaje que vamos a compartir está en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. ¿Por qué hablarle del Señor a otros? Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. 10 pues, del 13 al 15. Del 13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Estuvimos en una conferencia misionera de la Alianza a nivel Latinoamérica, y una de las cargas que tienen con distintos misioneros de distintos lugares del mundo, y una de las cargas que decían unos misioneros, por ejemplo, de Hungría, otro de otros países lejanos, decía, sería bueno que algún día hubieran jóvenes o hermanos que tuvieran esta inquietud de servir al Señor, que vengan a un viaje misionero, aunque sea por 15 días, una semana, que vengan a impregnarse con nosotros, que vengan a conocer lugares hay. Ahora estaría que sus hermanos tengan ese llamado para ir allá y después venir a la Argentina, a su iglesia, a estar apoyando la obra misionera, incentivando, evangelizando en los barrios. Así que ahí hay proyectos en la Alianza y estamos contentos. Ya empezamos un curso
que se llama la Diplomatura de Misiones por 2 años. Ya empezamos con Nati. Yo estoy terminando un curso dentro de un mes de Perspectiva Argentina. Es muy extenso, pero la verdad que ha sido de mucha bendición. Así que sigamos orando por la perspectiva que tiene la Alianza en este año en cuanto a la extensión de la obra misionera. Amén. Nos están dejando saludos a los hermanos. Por ahí está Vane, que seguramente está con Nelly, su mamá. También está la Alianza de Puerto Rico. Los bendecimos, queridos hermanos y pastores que hoy nos están visitando por acá. La Alianza de Puerto Rico, que está tan lejos, pero el Señor acorta las distancias a través de estos medios. Por eso es lindo poder contar con ustedes. Estemos orando porque nuestro sueño es comprar una computadora, ¿cómo sería? Una laptop. Comprar algo para poder salir con otros pastores de otras ciudades, de otros países, y estamos limitados con el celular. Oremos por Silvia. Silvia está pidiendo oración. Ella es un estudio para que Dios reprenda todo espíritu y seque todo tumor, todo tumor que quiera estar ahí perturbando su cuerpo. Vamos a orar. También Martita pidió oración por su familia. Vamos a orar por Martita. Hilda por su hijo también. Bueno, para que oremos por esta. Oremos, hay respuesta, aunque uno no lo crea, Dios obra. Y voy a orar para que Dios obre en la vida de Silvia y pueda contar testimonio de lo que Dios hace en su vida. Padre, en el nombre de Jesucristo quiero orar y me presento delante de ti dando testimonio de que no hay nada imposible para ti. Oro por Silvia. Yo te ruego que tú estés secando todo temor, Señor, el tumor. En el nombre de Jesucristo te ruego que tú obres un milagro y que tu mano poderosa se extienda sobre su vida. Clamamos como iglesia, pedimos que tú extienda tu mano de sanidad sobre ella y que tu gloria, tu maravilla se manifieste conforme a tus propósitos, conforme a tus planes que tenga con ella, y tu voluntad soberana se extienda sobre su vida. Padre, oramos para que tu bendición esté sobre su salud física, espiritual, emocional, psíquica y todo lo que implica en su vida. Señor, oramos por ella y oramos por su familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Estamos muy contentos, así que les animamos que sigamos orando por el templo, pero lo más que el templo, oremos por la familia, oremos para que nuevas personas se acerquen al Señor. Vamos a cantar otra canción más. Si usted tiene un versículo, si usted tiene un pasaje bíblico que ha estado leyendo durante la semana, escríbalo, mándelo y lo vamos a leer. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de mi pregunta tu amor me respondió.
Dice el Salmo 121, versículo 1 y 2, que lo manda Lucía, para que lo leamos. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dejará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Qué tremenda es la palabra del Señor. Gracias, Lucía, por este pasaje que nos compartiste. Sí, saludamos a Cari, que está por ahí, también a Algoni, a Claudia, que están por ahí también. Dios los bendiga. Saludamos a cada uno de los que están mirando. También estaban por ahí los pastores Teresa y Alberto. Gracias, pastores, por estar con nosotros hoy en este día. Los bendecimos, los saludamos, le damos las gracias al Señor por su presencia con nosotros. Y los animamos, hermanos, dejen sus saludos, cuéntenos que están mirando junto con nosotros esta reunión, que están participando, para que podamos saludarlos y para que sepamos y se nos alegre nuestro corazón de saber que ustedes están ahí con nosotros. Así que para los que no se conectaron recién, estábamos hablando de que hoy ya comenzamos a trabajar, se están haciendo los pozos para conectar los pozos para poder poner las columnas. Ya mañana ya los hierros las columnas están hechas, las zapatas van a ser, y ya comenzamos la obra del Señor. Y qué hermoso era cuando llegaba el material, llegaba la arena, el pedregullo, empezó a llegar, y bueno, hasta que alquilamos un baño químico. Así que estamos contentos, y como los vecinos se están acercando para colaborar o ofrecerse también. Ya se corrió la bolilla en el barrio de que vamos a trabajar con niños, vamos a volver a ese barrio y también levantar una obra, un templo en ese lugar. Están contentos los vecinos porque volvemos después de 2 o 3 años al mismo barrio a trabajar con los niños y la familia. Amén. Estamos muy emocionados, la verdad, por esta nueva etapa que hemos comenzado. Estamos muy felices. Estemos orando por este proyecto, por este sueño, pero lo más maravilloso es que la gente conozca al Señor. Alguno tenga un versículo bíblico, está a tiempo, puede mandar un versículo y durante la semana el Señor le habló seguramente. Y Dios le puede haber hablado a su corazón, y quiero que compartan un versículo para que nosotros lo leamos y también nos edifiquemos con un versículo que usted tenga en su corazón. No tenga miedo, lea este versículo y lo leemos. Vamos a estar orando por Sergio, también pide Hilda por Sergio. Vamos a estar orando por Martita, por su familia, por todo lo que involucra la salud de la familia, los hijos y la familia de Marta también. Sigamos orando por esto. Ahí dice la pastora, aleluya, que comenzó la obra, la completará. Amén. Amén, ya se comenzó. Así que pronto vamos a ir mostrando fotos en el Facebook. Estamos muy entusiasmados con este gran desafío. Y oremos por este nuevo comienzo de la alianza. Se comenzó una diplomatura por 2 años. Estén orando por nosotros porque con Nati comenzamos a estudiar la diplomatura en misiones. Y ore por mí porque estoy haciendo un curso y recién termino a mediados de diciembre y se van a juntar las dos carreras, dos materias que estoy haciendo ahí en perspectiva bíblica para que no se me acumule tanto. Oremos para que Dios bendiga a la iglesia, oremos por las nuevas almas que se van a ir acercando y oremos por Bahía, porque tenemos conexiones con algunos hermanos en Bahía y apenas se dé la posibilidad de viajar a Bahía estaremos yendo, colaborando y visitando a algunos hermanos allí. La sobrina de Elena está mejor, gracias a Dios. Dios está respondiendo las oraciones, que fue muy complicado para operarse y todo lo que impedía. Estaba muy delicada de salud y Dios ya la operaron y ya está mucho mejor, gracias al Señor. Amén. Saludamos a nuestra hermana Silvia, que se está conectando también desde su trabajo, pues está escuchando la reunión. Te bendecimos, Silvia, y le damos gracias al Señor por tu vida. Ahí está también nuestra hermana Lidia Ojeda, que siempre nos está acompañando. Que Dios te bendiga, Lidia. Gracias por tu apoyo. Vamos a estar cantando una canción. Mientras, si alguna hermana quiere dejar algún versículo bíblico para que compartamos, háganlo con total libertad. Aprovechen este tiempo de la canción para poder dejarlo ahí por escrito. Nosotros lo buscamos y le damos lectura. Sí, saludamos a los pastores, saludamos a los amigos, siempre hay personas que después lo miran, saludamos a todos. Nos están dando un versículo de Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo 22, nos está diciendo nuestra hermana Hilda que lo compartamos, que lo leamos. Seguramente Dios tiene una palabra allí también a través de este versículo, hablándolo en nuestra vida. Marcos 11, versículo 22. Dice así la palabra del Señor.
Marcos 11, versículo. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Otra vez, respondió Jesús, le dijo, tened fe en Dios. Amén. Y con esa palabra vamos a cantar una canción, vamos a orar por algunos motivos de oraciones, tanto por Sergio, por la familia de Marta y por todo lo que implica la construcción. Y luego estaremos cantando esta canción, ¿A quién iré? Y Natalia va a estar compartiendo la palabra del Señor. Señor, te damos gracias, queremos darte la gloria, te exaltamos, oramos por Sergio, oramos por la familia de Hilda, por la familia de Marta, para que tu mano poderosa esté interviniendo en la salud de cada una de las familias. Señor, creemos y llévanos como iglesia a estar orando, intercediendo por la salud de los hermanos y por los amigos, por los conocidos. También oramos por la construcción, para que proveas recursos para poder seguir trabajando, Señor, en la obra. Y pedimos por las almas que van a conocer, por las personas nuevas que se van a acercar, por familia, por niños, Señor, gracias. Y oramos para que todo se encamine para bien y que veamos en este tiempo el respaldo tuyo. En el nombre precioso de Jesús oramos pidiendo tu bendición. Amén. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Amén. ¿A quién iré en Necesidad. ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá
dice nos da un pasaje de la Biblia en Proverbio capítulo 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén, hermoso versículo, Patri. Gracias por compartirlo. Ahora sí, va a estar compartiendo Natalia la palabra del Señor y está basada en Romanos capítulo 10, del 13 en adelante. Amén. Como les decía en la reunión, durante la reunión, el tema que hoy vamos a hablar es por qué hablar de Jesús a otras personas. Como todos sabemos, los que hemos conocido a Jesús y hemos tenido un nuevo nacimiento, como lo dice en San Juan capítulo 3, y hemos empezado una nueva vida con Dios, tenemos paz con el Señor, somos perdonados, somos bendecidos, somos llamados hijos de Dios, y ya las dificultades que afrontamos en la vida las vivimos de acuerdo a sus promesas, con la oración como un instrumento, contando con la contención de la iglesia que ora por nosotros, que está al pendiente de nuestra vida y que es parte de nuestra familia, ¿no? Porque son nuestros hermanos en Cristo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con los que aún no conocen de Jesús? ¿De quién es la responsabilidad de ir y hablarle a esas personas que no conocen a Jesús como nosotros en algún momento no conocíamos de Él tampoco? Y la otra pregunta es, ¿qué mueve a una persona a querer hablarle a otra de Jesús? ¿Qué es lo que la mueve? ¿Por qué yo debería hablar de Jesús? ¿O quién es el que tiene que hablar de Jesús a otras personas? El primer punto que vamos a ver es que la responsabilidad de hablarles a otro de Jesús es bíblicamente de sus discípulos. Y es importante decir bíblicamente porque todos podemos tener alguna idea que se nos haya hecho en la mente o que podamos escuchar de quién son los responsables de hablar de Jesús a otro, pero lo importante es lo que dice la palabra del Señor. ¿Quiénes son los responsables de hablar de Jesús a otras personas? En Mateo 28, versículo 18 al 20, dice así. Yo lo voy a leer en la versión nueva, traducción viviente, simplemente para que tenga un lenguaje más sencillo. Dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Vemos que Jesús estas palabras se las dijo antes de ascender a la presencia del Padre, y Jesús le delegó a quienes, a sus discípulos, la tarea de ir y de hacer discípulos a todas las naciones, no simplemente a sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo, sino que también les dijo a todas las naciones que vayan, bautizándolos y enseñándoles todos sus mandatos. Estos mandatos son los que nos dejó Jesús, son mandatos. Él dijo: vayan y hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles los mandatos. Es una comisión que el Señor nos entregó, es un encargo que el Señor nos dejó antes de volver con su Padre, y que algún día dice la palabra de Dios que Él nos va a venir a buscar a su iglesia. Cuando un mandato no es obedecido, ¿cómo se le llama a esto, querido hermano? Cuando uno no obedece un mandamiento, ¿qué palabra podríamos ponerle a eso? La palabra es desobediencia. Y cuando uno desobedece al Señor, ¿en qué estado estamos frente a Dios? Y la respuesta es que estamos en falta, estamos en pecado. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Es importante que dejemos que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra y que empecemos a comprender lo que Él nos está queriendo enseñar en este día. La palabra de Dios dice: Jesús le dejó un mandato a sus discípulos. Y también dice que también sabemos que cuando un mandato es desobedecido, estamos en falta, estamos en pecado con el Señor. En otras palabras, todo aquel discípulo que no obedece a Jesús en ir y hacer discípulos está en desobediencia y en pecado. Y quizá alguno dirá: bueno, entonces todos estamos en pecado. Y sí, lamentablemente, muchos cristianos o la mayoría de los cristianos no predican del Señor a otras personas. Pero eso no quiere decir, como siempre, que lo que haga la gran mayoría signifique que es lo correcto o normalizarlo como que está bien. Nosotros podemos aprender lo que está bien y lo que está mal
o lo que el Señor quiere o no de nuestra vida en su palabra. Y su palabra dice que Jesús nos dejó a sus discípulos el mandato de ir y predicar la palabra. Entonces yo, en mi relación con el Señor, escucho esto en la palabra y tengo que dar una respuesta al Señor. Cuando no estoy haciendo nada, también respondo al Señor. Cuando soy indiferente a su palabra, ya la conozco, ya la escuché, ya la sé, pero no la pongo en práctica, estoy siendo indiferente a su palabra y estoy siendo desobediente al Señor. Por eso es importante que hoy puedas preguntarte si estás hablando de otras personas, a otras personas de Jesús. En Hechos capítulo 1, 8 al 9 también dice que Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Eso dice la palabra del Señor en el libro de Hechos. El Señor nuevamente, ahí vemos, antes de ascender a la presencia del Padre, dice que les encargó a sus discípulos que prediquen en todas partes, en los lugares más lejanos de la tierra. Ustedes imagínense si solamente nos quedáramos en el lugar donde estamos, ¿cómo podría llegar la palabra a los lugares donde no se sabe nada acerca de Jesús? Es importante no solo predicar en el lugar donde estamos, sino en otros lugares también, y entender que eso también es nuestra responsabilidad como iglesia y como discípulos. Esta es la llamada la Gran Comisión. Quizá algunos lo escucharon así, quizás otros lo están escuchando por primera vez. La Gran Comisión, cuando ustedes escuchen esto, es lo que está escrito, este mandato que Jesús nos dejó. Es ese encargo, ese mandado, ese que el Señor dijo: me estoy yendo, esto, acordate que esto es lo más importante. De todos los 3 años que pasé con mis discípulos, les dice: esto, no se olviden de esto, esto es lo más importante. El Señor lo encargó. Y al encargárselo a ellos, también nos lo encargó a todos aquellos que nos consideramos discípulos de Cristo. Como vimos en otras reflexiones que hemos compartido, no todo hijo de Dios es amigo de Dios. Solamente aquel que está dispuesto a pagar el precio, aquel que es obediente, ¿sí? Aquel que es obediente se transforma en un discípulo de Cristo, en un seguidor, en alguien que deja todo, en alguien que pone su mano en el arado y no mira hacia atrás. Ese es el discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo es el que toma la responsabilidad de ser obediente. La pregunta es: ¿a cuántas personas le hablaste de Jesús este año? Puedes hacerte esta pregunta para vos mismo. ¿Yo a cuántas personas le hablé de Jesús este año? Ya estamos en noviembre. Piensen, ¿a cuántas personas? Alguno dirá: bueno, la pandemia no me permitió que pueda encontrarme con algunas personas. Pero ustedes saben que hoy en día, a través de la tecnología, estamos más conectados que nunca. Ustedes fíjense cómo el Señor proveyó que podamos estar haciendo un vivo y que de esta forma también se pueda llegar a mucha más cantidad de personas que antes, ¿no? Ahora no tenemos límite de espacio, de tiempo tampoco, porque se puede ver grabado. Así que el Señor nos da herramientas, a pesar de que no nos podamos ver en persona, para seguir predicando su palabra. La obediencia a Cristo me motiva a hablar de Jesús a otros. Esto es lo importante. ¿Qué me motiva a hablar de Jesús a otras personas? Ser obediente al Señor, ser obediente a su mandato. Y esta tarea, como dijimos, fue encomendada a sus discípulos. Y escuchen esto, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios pedirá cuenta solamente a los pastores, a los líderes, a los maestros, a los profetas. En ninguna parte dice que solamente a estas personas le va a pedir cuenta por no haber hablado su palabra. El Señor nos va a pedir cuenta a todos sus discípulos. El Señor te va a preguntar: ¿vos qué hiciste? Yo te encomendé esta tarea. ¿Vos qué hiciste con esta responsabilidad? ¿Fuiste obediente a mi mandato o no? Y esta es una responsabilidad que el Señor te entregó a vos y que me entregó a mí, a todos los que nos somos llamados discípulos de Cristo. La pregunta es: ¿vos sos una discípula o un discípulo del Señor? ¿Sos un seguidor del Señor? Si realmente sos un seguidor, se tiene que ver en que vos hagas lo que Jesús mandó que hicieras. Ese es el discípulo de Cristo, el que hace lo que su maestro le mandó a hacer. Entonces dijimos, la responsabilidad de llevar la palabra a otros es de sus discípulos. Segundo, la gratitud me motiva a hablar a otros de Jesús. No solo la obediencia, sino la gratitud. En Lucas 17, del 11 al 19,
ustedes después lo pueden buscar, cuenta sobre 10 leprosos, quizás ya lo han escuchado, que clamaban desde lejos a Jesús, le decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estaban gravemente enfermos, eran leprosos. Ustedes saben que la lepra era una enfermedad, hasta el día de hoy sigue existiendo, una enfermedad que es muy dañina, que genera muchas llagas en el cuerpo, y Dios había mandado que cuando una persona tuviera lepra se la apartara porque era terriblemente contagiosa. Estas personas eran 10 personas con lepra y estaban clamando a lo lejos: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Nadie podía estar cerca de ellos. Parece similar a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? No podemos tener contacto, no podemos compartir el mate, no podemos estar cerca, tenemos que tener un barbijo para cubrirnos. Cuando Jesús vio a estas personas enfermas, a estos 10 leprosos, les dijo que vayan a mostrarse a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque antes los sacerdotes, en ese tiempo, eran quienes certificaban si ellos tenían lepra o no. Hoy en día podríamos decir que Jesús les mandó a hacer ese análisis, por decirlo de alguna manera. Aunque ellos ya sabían el diagnóstico, ya sabían que eran leprosos porque era evidente, era algo que no se podía ocultar, no era una enfermedad invisible, sino que estaba visible en su cuerpo. Es como si Jesús le hubiera dicho: bueno, vayan a hacer ese análisis, vayan a ver, que los miren. Y estos 10 leprosos caminaron, y mientras ellos caminaron a ser chequeados, dice que todos fueron limpiados. Pero solamente uno, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era un extranjero, dice la palabra de Dios que era samaritano. Era una persona que no había sido instruida en la ley como sí lo había sido el pueblo de Israel. Era una persona que, por decirlo así, no conocía al Señor, era un extranjero. Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y a mí me asombran las palabras de Jesús que le dijo, porque le pidió que se levante del suelo donde estaba postrado y que se fuera. Uno pensaría que si esa persona estaba inclinada, adorando al Señor postrado, lo que el Señor hubiera querido que permaneciera ahí, y que tanto la persona como Jesús permanecieran en un estado un poco más largo, como cuando uno va a la presencia del Señor y dice: yo quiero permanecer en adoración de continuo acá y no irme de acá. Pero no, Jesús le dijo que se levantara y que se fuera, y le dijo también que sería salvo por su fe. De 10 leprosos solamente uno volvió a agradecer al Señor. A veces creemos que Jesús quiere que permanezcamos a sus pies adorándole, pero Jesús quiere que nos levantemos y sigamos glorificando a Dios por lo que hizo en nuestras vidas. Este leproso dice que iba a los gritos glorificando al Señor por lo que Él había hecho en su vida. Un corazón agradecido nos impulsa a servir al Señor, a adorarle y a ponernos a su disposición para obedecerle. Este leproso volvió, se puso a los pies de Jesús dispuesto, como diciendo: bueno, ¿ahora qué sigue, Señor? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué? Y el Señor le dijo: vete. Y el Señor ya sabía que él iba a seguir glorificando al Señor, tal como lo hizo en el camino hasta que regresó a Jesús. Hay personas que se alegran en recibir sanidad o bendiciones de parte de Dios y que reconocen que fue Dios, inclusive el que las generó, ¿no? El que las hizo. Y hasta también se lo pueden contar a otras personas. Pero muy pocas personas agradecen como este leproso, vuelven al Señor en agradecimiento y se ponen a disposición para servirle. Solamente 1 de cada 10 se atreve a volver a Jesús y ponerse a su disposición. 1 de cada 10. Dijimos entonces, la gratitud me motiva a hablar de Jesús a otros. ¿Cómo sos? ¿Sos como los 9 leprosos que se fueron con su bendición? Se fueron con su sanidad, se fueron con su bendición en lo económico, en lo matrimonial, en lo familiar y siguieron de largo. ¿O vas a ser o sos como el que volvió y agradeció al Señor por su sanidad y se puso a su disposición y dijo: yo voy a ser tu discípulo y te voy a hacer caso en lo que vos me digas? Esta persona agradeció al Señor y por agradecimiento le sirvió. Si hay algo que te tiene que motivar a servir al Señor y hablarle de Jesús a otras personas, es la gratitud. Es la gratitud al Señor por lo que Él hizo en tu vida. El tercer punto, el amor a Jesús nos motiva a hablar a otros de Él. Otra historia
en Lucas 7, 36 al 50, relata un episodio en que una mujer prostituta ingresa al lugar donde estaba Jesús comiendo en casa de un fariseo y dice la palabra de Dios que derrama un frasco de alabastro con un caro perfume, un frasco de perfume a los pies de Jesús. Y Jesús narra una parábola donde él explica y dice, aquel a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y que ese perfume tan caro que había derramado sus pies era un servicio de adoración por la gratitud, por el perdón de sus pecados. Esta mujer estaba tan agradecida al Señor por haber sido perdonada que no midió lo que le iba a dar a los pies de Jesús, no midió que ese perfume fuera caro. Ella no lo midió, ¿por qué? Porque lo daba con gratitud. Cuando una persona está agradecida no mide su generosidad, no mide cuánto vale lo que va a darle a otra persona. Es tan invaluable lo que me dio Jesús, es tan invaluable el perdón que te dio Jesús por tus pecados y que me dio Jesús por los míos, que ¿cómo yo voy a medir al Señor lo que le voy a dar? ¿Cómo le voy a medir mi generosidad? Si su generosidad es infinita, ¿cómo le voy a medir al Señor mi generosidad en todo sentido? Dedicarle mi vida, mis años, mi dinero, mi todo, mis hijos, mi esposo, todo. ¿Cómo le puedo medir al Señor? ¿Cómo está tu corazón? ¿Se volvió un corazón indiferente? ¿Se volvió un corazón como el de los 9 leprosos que ya está, recibí mi milagro, mi sanidad, mi bendición y me fui? ¿Es un corazón desagradecido? Que hoy puedas examinar cómo está tu corazón. La gratitud por haber sido perdonado nos lleva a amar al Señor y su amor es el que nos impulsa a servirle. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan 21, 15 al 25 le pregunta 3 veces a Pedro, ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Pedro, me amas? 3 veces se lo preguntó, ¿Pedro, me amas? Y en cada respuesta Jesús le decía, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Lo que el Señor le estaba diciendo, si me amás, ocupate de donde está mi corazón está en esto. El amor al Señor se demuestra, esa gratitud se demuestra sirviéndole al Señor. Por amor y gratitud, ese tiene que ser tu único motor. No tiene que ser la aprobación de las personas, no tiene que ser sentirte mejor como persona, equilibrar tu baja autoestima, no tiene que ser aspirar a un estatus social. Todas esas otras motivaciones que no son ni el amor, ni el gratitud, ni la obediencia al Señor, todas esas motivaciones externas llegan hasta un límite y después caen, porque lo que no es motivado con una motivación real no dura en el tiempo. Puede levantarse por un tiempo, pero no dura, y lo otro que hace es que lastima, genera estrés, genera malestar, genera mucho cansancio físico, emocional. Cuando uno no está haciendo las cosas con la motivación correcta, desgasta. Lo único que puede hacerte servir al Señor con libertad, con alegría, con felicidad, es que lo sirvas al Señor con la motivación indicada, con la motivación adecuada. Por eso es importante que midas tu motivación para servir al Señor. Jesús te dice, ¿me amas? Sé obediente a mi mandato. Tal como le preguntaba a Pedro, Jesús te dice, ¿me amas? Obedece mi mandato. Servime por amor, servime por gratitud, servime por obediencia. Y el cuarto, la compasión nos motiva a hablar a otros de Jesús. Mateo 9, 36 al 38, fíjense lo que dijo Jesús. Cuando Jesús vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos le dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Jesús veía a la gente que no le conoce como confundida y desamparada. ¿Cómo ves vos a la gente que no conoce a Cristo? ¿Te has puesto a mirar a la gente que no conoce a Cristo? A veces los cristianos nos ensimismamos tanto en nuestros problemas personales, en tantas oraciones que hacemos al Señor por nuestras propias preocupaciones, que no nos detenemos a mirar al que está al lado nuestro y no conoce a Jesús. Si hoy tenés que poner tu mirada en alguien que no conoce a Jesús, que sea tu amiga, que sea tu compañero de trabajo, que sea tu familiar, pensá en una persona que vos conocés que no conozca a Jesús y míralo en tu interior. ¿Cómo lo ves? Jesús lo veía confundido, Jesús lo veía desamparado, Jesús veía que no tenía rumbo, no sabía para dónde iba. Jesús lo veía sufrir y veía que la solución estaba cerca y no la podía alcanzar.
Estaba como una oveja sin pastor, estaba perdido, no encontraba a su pastor. Así lo veía Jesús. ¿Y vos cómo los ves? ¿Cómo ves a la gente en medio de los sufrimientos y los problemas? A mí me ha pasado ver a la gente que no conoce al Señor y yo lo que veo en esa gente, en las personas que aún no conocen a Cristo, es un gran vacío. Es un vacío que no lo puede llenar nadie. No lo pueden llenar ni los hijos, ni el esposo, ni la casa, ni el dinero, ni la salud. Nada puede llenar el vacío ese. Cuando una persona no conoce a Jesús, está vacía. Lo único que puede llenar tu corazón es Jesús. Lo único que puede llenarte por completo para que vos puedas disfrutar a tus hijos, a tu esposo, que puedas disfrutar todas las cosas que tenés, es Jesús. Él es el único amor que lo llena todo. Y si todavía no lo experimentaste, déjame decirte que no es teoría y no es ideal, es algo real que lo podés vivir, es algo real que está al alcance de tu mano, está en la palabra del Señor. Y podemos hablar de eso cuando vos quieras. Podemos hablar de eso porque es muy importante. Escuchen esta historia, ya no falta mucho para terminar. En 2 Reyes 7, 1 al 20, relata una situación en la que Samaria estaba sitiada por Siria. Estaban viviendo una situación económica terrible, peor que Argentina, 1000 veces peor. Dice que el hambre había llegado a ser tan extrema que habían 2 mujeres que se pusieron de acuerdo entre sí y dijeron, bueno, yo voy a matar a mi hijo, lo cocinamos y lo comemos, pero después de que yo mate a mi hijo, vos mata al tuyo. Y hicieron así. Una de las mujeres mató a su hijo, se lo comieron, y cuando le tocaba a la otra no cumplió. Entonces, esta mujer que mató a su hijo fue a quejarse con el rey. Esa historia nos relata que había tanta hambre en la ciudad que llegaron a hacer esto, a comerse a sus propios hijos. Fíjense la hambre que había en la ciudad, lo terrible de la situación que estaban viviendo. Y en medio de todo eso, habían 4 leprosos que estaban sentados a la puerta de la ciudad y que dijeron, ¿de qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre. También allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos a los sirios. ¿Se recuerdan que dijimos que Samaria estaba sitiada por los sirios? Eran los enemigos. Dice, bueno, vamos con los sirios. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Y si nos matan, igual habríamos muerto en nuestra ciudad. En otras palabras, no tenían nada que perder los leprosos. Y se fueron a la ciudad. Cuando fueron a la ciudad, dice la palabra de Dios, que Dios había mandado un sonido de carros, de gente de a caballo, de multitud al pueblo de Siria, tal que los sirios se fueron corriendo, sin que nadie los persiguiera. Ellos salieron huyendo de su ciudad y la dejaron deshabitada con todas las cosas, con la ropa, con el oro, con la plata, con los negocios. Toda la ciudad vacía, imagínense una ciudad vacía. Y dice la palabra de Dios que fueron los leprosos y contentos comieron, bebieron, tomaron oro, plata y vestido y lo escondían. Y volvían y buscaban más y lo escondían. Hasta que en un momento, dice la palabra del Señor, que se dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Y entonces acordaron ir y contarle al rey. Y toda la ciudad fueron y saquearon esa ciudad. Y dice la palabra de Dios que disminuyó la inflación, porque si ustedes lo leen, había una inflación tremenda. Disminuyó la inflación, disminuyeron los precios y ya la harina se empezó a comprar a un precio mucho más accesible y se regularizó toda la economía de la ciudad. ¿Qué hubiera pasado si estos leprosos no hubieran ido a contar nada a su ciudad? ¿Cuántas personas hubieran muerto de hambre? ¿Por qué les cuento esto? Muchas veces tenemos todas las bendiciones del Señor. Sabemos la solución para salir de ese lugar. Porque si yo te pregunto hoy, ¿cómo estabas antes de estar sin Cristo? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era tu interior? ¿Cómo era tu familia? ¿En qué situación estaba? Y vos recordás ese momento, te vas a dar cuenta que sos como los leprosos, que te fuiste de esa situación de hambre, encontraste la provisión, solamente que te quedaste acá y te olvidaste de volver a contarle a aquellos que estaban sufriendo que ya encontraste la solución. Y todavía hay gente acá que muere de hambre y que no sabe a dónde ir y nosotros nos callamos. ¿Saben lo que lo movió a los leprosos a hablar? Ellos iban acobachando y acobachando, dice que iban escondiendo. Imagínense los leprosos, hermano, la situación que ellos vivieron. Habían sido personas que habían sido rechazadas socialmente, que estaban siempre afuera, eran como
las personas que no se le podía acercar, eran personas totalmente alejadas. Bueno, estas personas heridas socialmente tenían que venir a contarle a sus prácticamente enemigos, porque toda la vida los habían lastimado emocionalmente, les tenían que venir a contar la palabra del Señor. O sea, llevándolo en el sentido espiritual, ¿no? Pero en el sentido práctico, en lo que dice la palabra, tenían que venir a contarle que las provisiones, la comida, todo estaba ahí. Tenían que poder ser misericordiosos y generosos. Y dice la palabra de Dios que lo hicieron. ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque dice que dijeron dentro suyo. Dice, no está bien que hagamos así, porque si nos alcanza el amanecer, dice, si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Por temor de Dios lo hicieron. Sabían que estaban en pecado si se quedaban callados. Sabían que no estaba bien que no estaba bien que no compartieran esas buenas nuevas, esas buenas noticias. Hoy, querido hermano, estamos los cristianos como los leprosos. Estamos callados, estamos disfrutando, estamos escondiendo, estamos guardando. Y todavía no le vamos a contar a los que están pasando hambre, a los que están poniendo en peligro a sus hijos, a su familia, los que no saben qué hacer, los que no tienen salida, están desesperados. Y nosotros no le hablamos del Señor. Aún a nuestros enemigos tenemos que llevarle la palabra del Señor. Por amor al Señor, por obediencia a su mandato, por agradecimiento a nuestro Padre y por compasión, tenemos que hablarle a las personas de Cristo y aún a las personas que nos hicieron daño. Tenemos que contarle lo que el Señor hizo en nuestra vida, porque si callamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad, dice la palabra. No podemos tener un corazón tan desagradecido con el Señor. No podemos tener un corazón tan desobediente con el Señor. No puede ser que nuestro corazón no sea compasivo, que sea tan egoísta, que no nos pongamos a ver a las personas que sufren sin Cristo. No puede ser que nuestro corazón esté tan cerrado. ¿Qué está pasando con mi vida cristiana? ¿Estoy volviéndome indiferente? ¿Estoy volviendo un corazón duro, frío, que solamente estoy preocupada por mí, por mi familia, por los que están cerca mío y de mi círculo, y ya no me interesa el resto? Yo no puedo decir que amo a Jesús si no me importa lo que a Jesús le importaba. Cuando Jesús veía a la gente, Él veía a las personas confundidas y desamparadas como alguien que no tiene pastor, como alguien que no tiene rumbo. Así lo veía Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Si me amas, cumple con mi mandato. No puedes decir que me amas si no cumples con la tarea que te mando a hacer. Es una contradicción. No podemos decir que amamos al Señor si permanecemos en desobediencia. Hermanos, este es un mandato que el Señor le dio a sus discípulos. ¿Sos discípulo de Cristo? ¿Sos discípula de Cristo? Es para vos. Y no diga, bueno, mi esposo está hablando del Señor, mi esposa está hablando del Señor, mis hijos están hablando, ya la familia nuestra habla del Señor. No lo generalice, porque vos, yo, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad. Yo, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis tíos, cada familiar tiene responsabilidad, cada persona. La salvación es individual, la salvación es una relación mía y del Señor. Y no puedo decir, bueno, ya está, como Él es obediente, ya estoy. No, vos tenés una responsabilidad y no descanse en si el otro lo hace o lo deja de hacer. Si el otro a tu lado no lo está haciendo, vos estás siendo desobediente también y te estás excusando en lo que deja de hacer o hace el otro. Entonces, no te excuses, hermano, no te excuses de no llevar la palabra del Señor. Pensá, ¿realmente no será que estoy generando excusas? Si este año no le hablé ni a una sola persona de Cristo, ¿no será que estoy poniendo excusas en mi vida? Y vos dirás, bueno, ¿y cómo le hablo de Cristo? Con tu testimonio, con lo que el Señor hizo en tu vida. El leproso seguramente salió corriendo para todos lados y dijo, ¿saben qué me pasó? Yo estaba enfermo, creí en Jesús y Él me sanó. Y no solo me sanó, sino que me salvó de mis pecados. Y Él habrá contado simplemente lo que le sucedió en su vida y eso habrá sido suficiente. Contale a otras personas lo que Dios hizo en su vida, cómo llegaste a sus pies, cómo le conociste, y tu testimonio te aseguro que va a ser más que suficiente. Una hermana le predicó a otra persona de Jesús, simplemente la encontró en un solo día y le contó la fortaleza que Dios le había dado para superar sus problemas. Y esta chica conoció al Señor Jesús gracias a este testimonio tan sencillo. Te animo a que hoy puedas decidirte a ser obediente a la palabra del Señor, que puedas decidirte a tomar la responsabilidad, que no pienses que la responsabilidad es de otro, porque Dios te va a pedir cuentas a vos. Cuando diga, Natalia, ¿vos qué hiciste?
con el mandato que te di. ¿Vos qué hiciste con el mandato que te dejé? Ahora te vine a buscar. ¿Y qué hiciste, Natalia, con el mandato que te dejé? Que yo pueda responderle al Señor que tuve un corazón obediente, que estuve orando por las personas que no conocían, estuve hablando con las personas que no le conocían, estuve llevando mi testimonio y no me quedé egoístamente con lo que sabía que era la verdad, sino que la compartí con aquellos que no le conocían. Y como decía, para terminar, la palabra que compartimos hoy en la reunión, fíjense lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo del 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar al nombre en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo puede la gente creer en alguien de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tenemos que ser obedientes, hermanos. La gente no puede escuchar si nosotros no le predicamos. No se pueden convertir si nosotros no le hablamos. Tenemos que abrir nuestros labios en agradecimiento. Acuérdense, obediencia, gratitud, amor y compasión. Las 4 cosas que te tienen que motivar a predicarle a otra persona de Jesús. Nada más que decir, que Dios te bendiga. Te esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Va a estar compartiendo la palabra nuestro hermano Juan Pablo, así que te animamos que te conectes, que lo mires junto con nosotros. Le agradecemos al Señor por tu vida, por la vida de cada uno de los que están hoy con nosotros en la reunión, que han dejado sus saludos, y a cada uno de los que están mirando. Dios los bendiga mucho, le enviamos un abrazo grande, grande. Sigan orando para que más almas conozcan al Señor, para que construyamos el templo. El objetivo es que muchas personas puedan conocer a Cristo y que podamos reunirnos a alabar y adorar su nombre juntos como un cuerpo. Dios les bendiga, hermanos.